Les saludo, les deseo muchas bendiciones. Espero que estén bien este día, que el Altísimo te resplandezca de manera especial. Saludos y bendiciones, espero que te encuentres muy bien este día. Recuerda que vamos a estar hablando una pequeña porción bajo el tema cómo hacer la voluntad de Dios. Cómo nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas le han dicho al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? Yo quiero hacer tu voluntad y no quiero hacer la mía. Así que en esta tarde, familia, te invito a que juntos oremos, a que juntos vayamos a la palabra. Hoy vamos al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Espero que te encuentres bien. Te deseo una tarde bendecida. Me puedes escribir desde donde te estás conectando. Te saludo. Te deseo muchas bendiciones. Si alguna persona necesita oración, aquí estamos para servirle. Y les deseo muchas bendiciones en esta tarde, que estés bien, esta tarde, que Dios te bendiga de manera muy especial, que el Altísimo te resplandezca con su luz. Así que en esta hora vamos a estar dándole primeramente gracias a Dios, dándole la bienvenida al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Todopoderoso, al Santo de Israel, el Dios que está con nosotros. Hoy venimos delante de su presencia, reconociendo, Padre Santo, que tú eres el poderoso. Hoy venimos delante del trono de la gracia para darte gracias por este día, Jesús. Gracias por este día, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Y sabemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y tú les defiendes, Jesús. Padre, hoy yo te pido que bendigas a cada vida, a cada persona, que prepares el corazón de tus siervos, que prepares el corazón de tus hijos, Jesús. Que prepares el corazón de aquellos que aún no te conocen, Señor. Yo te lo pido en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Manifiesta tu presencia, Espíritu Santo. Manifiesta tu presencia y llena cada vida de tu poder, mi Dios. De tu dirección, Señor. Tú eres el Dios que dirige la vida de las personas. Eres el Dios, Padre Santo, que lleva a tus hijos a cruzar ese mar rojo, Yeshua. Bendice, oh Espíritu Santo. Bendice a tu pueblo, Yeshua, de manera especial. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pido en esta hora, mi Señor. Amén y amén. ¿Cómo están en esta tarde, familia? ¿Cómo están? Saludos y bendiciones. Espero que te encuentres muy bien en este día. Que Dios te bendiga de manera especial. Vamos a hablar bajo el tema cómo hacer la voluntad de Dios. Cómo nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Como les decía, familia, hay muchas personas, permítame acá, hay muchas personas que desean hacer la voluntad de Dios, pero a veces no saben qué es lo que pueden hacer. Señor, ¿cómo hago tu voluntad? ¿Cómo descubro cuál es tu voluntad? Y sabes que a medida que tú vas teniendo una relación con el Señor y tú te vas comunicando con Él, Dios mismo te va dando a conocer su voluntad, porque Él tiene un plan diseñado. Y si tú le has dicho, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, el Señor es el primero que está dispuesto a guiarte para que tú puedas cumplir con el plan y el propósito que Él tiene para tu vida, porque hay un diseño específico. Dios tiene un plan específico con cada persona y Él te va a dar los detalles. Pero a veces queremos los detalles, los queremos de manera inmediata. Pero es importante buscar la presencia del Señor y pedirle dirección. Señor, enséñame. Muéstrame cómo conozco tu voluntad, y Dios lo va a hacer. Con la misma palabra Él te va a ir dirigiendo y te va a ir explicando, te va a ir dándote la dirección, porque Dios siempre habla y confirma por medio de su palabra. Lo que pasa es que como seres humanos, miren cuál es el detalle. Lo que pasa es que como seres humanos nosotros queremos conocer las cosas de manera inmediata. Nosotros queremos que de inmediato Dios nos diga, mira, esta es mi voluntad, es así, es de esta manera, es esto, lo queremos de esa manera, así es el ser humano. Pero Dios va acomodando todo, Dios te va hablando conforme tú te vas comunicando con Él. Tienes que estar en el mismo canal que está Dios, o sea que es importante que tú, si estás buscando hacer la voluntad de Dios, tengas una conversación con Él de acuerdo a ese mismo interés más bien. Tú quieres hacer la voluntad de Dios, pues es importante que cuando estés en oración le digas al Señor, yo quiero hacer tu voluntad, hazme conocerla, qué plan tú tienes, qué es lo que tú tienes para mi vida, qué es lo que tú quieres que yo haga, en qué área yo puedo ser útil para tu reino. Revélame, Señor, porque es importante
que tú conozcas el plan de Dios y Dios mismo se va a encargar de mostrártelo. De la misma manera, Dios te va a dar a conocer cuál es tu asignación, cuál es tu llamado. Pero para esto tú tienes que tener una comunión con el Señor, tienes que hablar con Dios y pedirle, decirle, hazme saber, dirígeme, porque entonces tú vas a estar conectado. Cuando tú estás orando para hacer la voluntad de Dios, tú estás conectado en una dirección. Es como que usted y yo estemos hablando, ¿verdad? Tenemos que hablar del mismo tema. Si empezamos a hablar de un país diferente y después empezamos a hablar de cocina, ¿qué sucede? Que no estamos en el mismo canal, pero cuando tú comienzas a hablar con el Señor y pasas ese tiempo en oración y tienes la paciencia para esperar respuesta y eres constante pidiéndole, hazme conocer tu voluntad, Dios te la va a revelar, porque Él está más interesado que cualquier persona en el mundo de revelarte su voluntad. Dios desea revelarte su voluntad, pero el detalle es que necesitas pasar tiempo en su presencia para que puedas entender qué es lo que Él te está diciendo, porque Él es muy específico. El Señor es muy específico, pero Él quiere que tú conozcas su voluntad por medio de la comunión que tú tienes con Él, por medio de la relación que tú tienes con el Señor. Él te va a ir dirigiendo y te va a ir mostrando, ¿verdad? Que hay gente que le están diciendo en este día, Señor, yo quiero conocer tu voluntad, yo la quiero hacer, yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Saludos y bendiciones, un saludo para el evangelista Dani Díaz, Dios te bendiga, brother, de manera especial. Saludos desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, mi amada isla preciosa, Dios le bendiga. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios, verdad? Hay mucha gente que quiere hacer la voluntad de Dios, pero como les decía, a veces las personas no saben, no conocen cuál es la voluntad de Dios. Pero no hay manera que usted esté pidiéndole al Señor, hazme conocer tu voluntad, y que de repente durante el día Él te vaya hablando y te vaya dirigiendo. Él tiene una manera muy particular de hablarnos. Sobre toda cosa, siempre nos lo va a confirmar con la palabra. ¿Ves? Entonces es muy importante poder conocer la voluntad de Dios. Ahora, yéndonos a la palabra, ¿verdad? Yéndonos al libro de los Hechos. ¿Por qué es tan importante conocer la voluntad de Dios? Porque Dios tiene un propósito en cada cosa que tú estás haciendo. ¿Ves? Cada cosa que tú estás haciendo tiene un propósito de parte de Dios. No es lo mismo que tú estés haciendo algo porque tiene un propósito específico a que tú estés haciendo algo por hacerlo, que estés literalmente perdiendo el tiempo. Pero cuando Dios te revela, ya tú sabes, tú dices, ok, vamos bien, estamos haciendo bien, estamos cumpliendo con el propósito. Esto fue lo que pasó con los apóstoles. Recordemos que cuando Jesús, antes de ascender al cielo, Jesús le dice a los apóstoles, no se muevan de Jerusalén. No se muevan de Jerusalén, que van a recibir la promesa del Padre. Van a recibir la promesa del Padre y recibirán poder. Los discípulos, los apóstoles, iban a recibir la promesa para poder cumplir con la misión. Ellos necesitaban de la ayuda del Espíritu Santo porque había una misión, porque había una asignación. Esto no era para la vida solamente de los apóstoles, que había un propósito con los apóstoles y las personas que iban a estar alrededor de los apóstoles. Porque el mayor propósito que tenían los apóstoles de Jesús era establecer, era continuar llevando el evangelio, era continuar llevando la palabra, era ir a rescatar, era ir a liberar a los que estaban cautivos, a liberar a los endemoniados. Los apóstoles tenían un propósito muy especial, que la misión era con la gente. La misión de los apóstoles era con las personas. Era necesario que ellos empezaran a rodearse de las personas que ellos iban a evangelizar, y el Señor lo fue acomodando todo. Dios iba acomodando todo conforme a su plan. Por eso es que cuando llega el día de Pentecostés, que están los discípulos, los apóstoles, están todos unánimes, en un mismo espíritu, todos juntos, haciendo la voluntad de Dios. Para Dios era importante que ellos oraran juntos. ¿Y qué estaban haciendo los apóstoles? Orando en unidad. Porque eso es lo que hace la gente que cumple la voluntad de Dios. No es el que decide, mira familia, el que decide hacer la voluntad de Dios, deja atrás sus planes
Y los planes de Dios son mejores que los de nosotros. Pero cuando tú deseas hacer la voluntad de Dios, tú dejas atrás tus planes y tú dices, enséñame los tuyos, Señor. Parte de esa voluntad era lo que estaban haciendo los apóstoles. Ellos no estaban divididos, sino que los apóstoles estaban todos orando, unánimes en oración. Y en ese momento dicen que en el cielo hubo un ruido, un estruendo. El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, sobre los apóstoles, sobre las personas que estaban allí presentes. ¿Y qué sucedió? El Espíritu Santo comenzó a repartir lenguas como de fuego. Imagínate, estas personas estaban siendo llenas del Espíritu Santo para poder cumplir con la voluntad de Dios. Pero mira, por eso vamos al punto. Parte de la voluntad de Dios era que ellos estuvieran unánimes, orando juntos. Y el Espíritu descendió. El Espíritu no descendió cuando ellos estuviesen unos de un lado para otro. No, el Espíritu descendió cuando todos estaban unánimes, en un mismo espíritu, buscando la presencia del Señor, esperando la promesa del Padre. Esto es parte de la voluntad, ¿verdad? Esos detallitos son parte de la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque el Señor iba a traer una expansión. El Señor iba a traer la expansión. Pero era importante que los apóstoles estuvieran cumpliendo con la voluntad de Dios. Allí ninguno era más que otro. Allí todos eran iguales para Dios. Y todos estaban unánimes haciendo lo mismo, orando, clamando. Y el Espíritu Santo descendió. Y es ahí donde ellos estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Ahora, mira el resultado. Mira el resultado que pasa cuando alguien cumple con la voluntad de Dios. Porque Dios tenía un plan. Mira, conoce el plan de Dios. ¿Cuál era el plan que tenía el Señor? Entre muchos planes y el propósito divino. Parte del plan era traer una expansión. El Señor iba a traer expansión. Estaba formándose la iglesia primitiva. Esa comunidad de cristianos se estaba formando. ¿A cuántas personas el Señor le ha dicho? Bueno, haz lo que te estoy pidiendo, que yo soy el que me encargo de acomodar a las personas para que tú puedas evangelizar, para que puedas cumplir con mi asignación, para que puedas cumplir con mi propósito. Esto fue lo que el Señor hizo en el día de Pentecostés. Sabes que en ese momento, familia, comenzó lo que era la burla. Se comenzaron a burlar de las personas que estaban bajo la llenura del Espíritu Santo. Había gente que decía, esta gente lo que está son borrachos. Esta gente lo que está son borrachos. Imagínate si Pedro, imagínate si los apóstoles hubieran recibido aquellas palabras de aquellas personas que se burlaban. ¿Qué hubiera acontecido? Pedro y ellos no hubieran seguido adelante por una burla, pero no. Al contrario, Pedro en ese momento tomó su postura. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro se levantó. Pedro comenzó a alzar su voz y dijo, no, que esta gente no está borracha. Esta gente no está borracha. Ellos se burlaban diciendo que los apóstoles estaban borrachos, pero Pedro se paró y dijo, no. Pedro no se paró a discutir. Pedro se paró a decir la verdad. Pedro se paró a decir lo que dijo el profeta Joel. No es que esta gente está borracha. Aquí lo que está pasando es lo que dijo el profeta Joel que acontecería. Esto fue lo que dijo el profeta Joel, de lo que acontecería. Y dicen que en los últimos tiempos su espíritu sería derramado sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visión. Era parte de lo que ya habían hablado los profetas. Ahora Pedro se levanta, ¿verdad? Y mira cómo el Señor acomoda todo para que en ese momento Pedro comenzara a evangelizar, y de ahí comienza el crecimiento de la iglesia, porque había gente que estaba haciendo la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios, porque en cada cosa que tú estás haciendo, que Dios te manda hacer, Dios desea llegar a una vida. Dios desea llegar a una persona, y quizás tú pensarás, no, es que todo el mundo está bien. No todo el mundo está bien.
Hay personas que están más mal de lo que tú te puedas imaginar. Y tú tienes la palabra, tú tienes la semilla. Basta con un alma que tú puedas salvar. Tú estás cumpliendo con la voluntad de Dios. Tú estás cumpliendo con el propósito de su reino. ¿Qué hizo el Señor en ese momento? ¿Qué hizo Pedro? Cumplir con la voluntad del Señor. ¿Qué hicieron los apóstoles? Cumplir con la voluntad de Dios. Ellos vieron el resultado. Cómo Dios acomodó las personas para que la palabra pudiera llegar, para que el mensaje que estaba emitiendo Pedro llegara a las personas y gente pudiera recibir el evangelio, pudieran bautizarse. Y de allí, de aquel momento, porque dicen que cuando Pedro ¿verdad?, se pone en pie, que él comienza a hablar, que él toma hasta la postura, decir, bueno, ustedes fueron los que lo llevaron a los que lo crucificaron, ustedes fueron los que mataron a Jesús. Y Pedro comienza a dar un mensaje muy importante en aquel momento, donde había muchas personas en un lugar muy importante, porque era el día de Pentecostés. Pedro ese día se puso en pie. Pedro ese día era un portavoz del evangelio. Pedro en ese día era alguien que estaba cumpliendo con su propósito. ¿Y cuál era el propósito de Pedro? Hacer que el mensaje llegara a las personas. Ese era el propósito de Pedro, hacer que el mensaje llegara a las personas para que se pudieran convertir y se pudieran bautizar. Y de ahí conocemos todo lo que pasó con la iglesia primitiva. Qué gran propósito. Por eso es importante que cumplas con el propósito de Dios, que no te detengas, porque detrás de cada cosa que tú haces para el Señor hay un propósito en particular. Pero es importante que conozcas cuál es el plan, que conozcas cuál es el propósito, y esto Dios te lo va a revelar. Es por medio de su bendita y de su santa palabra que vas a poder conocer la voluntad, que no vas a cometer errores, porque todo es lícito, mas no todo conviene. Tú puedes tener un plan pensando que es bueno, y no necesariamente porque sea bueno quiere decir que es el plan de Dios. Pero por eso es importante que tú le pidas, confírmame, hazme conocer tus caminos, hazme conocer la asignación, hazme conocer el plan, para que tú puedas caminar en su misma dirección. Así que, familia, te deseo muchísimas bendiciones, que el Altísimo, que el Santo, que el Poderoso de Israel bendiga tu vida de manera especial. Te deseo muchas bendiciones y hasta pronto. Recuerda, hacer la voluntad de Dios es una búsqueda y Él te va a dar la dirección. Bendiciones, familia. Gracias por estar presente. Hasta pronto.